Entonces voy a iniciar la grabación y creo que ahí ya está listo. Vamos a empezar vamos a continuar el curso de Lingüística 3, ahora entrando a la semana 8. La semana 8, ¿sí? En la semana 8 es el inicio de la unidad 3 y la unidad 3 está dedicada al problema del texto. La unidad 3 está compuesta de tres lecturas básicas, el texto de Halliday, el texto de Adam y el texto de Van Dyck. Esos tres textos entonces conforman la unidad 3 dedicada al problema del texto y serían las semanas 8, 9 y 10. Después de esas 3 semanas hacemos otro cortecito para recoger lo que llevamos hasta ahí en un segundo parcial que está también planeado en la evaluación con sus criterios de evaluación y eso. Les recuerdo todo el tiempo esto con el programa para que no se pierdan entre tantas clases que ven y eso. Entonces recuerden que siempre pueden ir al programa para ver la planeación, para que estén ubicados. Y también les recuerdo que la clase tiene un espacio, una nube en OneDrive, donde pueden acceder a estos materiales de lectura, está todo escaneado, y donde está también el programa y otros materiales complementarios, como por ejemplo los que les sugiero utilizar a quienes están haciendo PPI instrumento didáctico, ¿sí? Con Dianita o con Tatiana, con la profesora Diana o con la profesora Tatiana. Entonces, quienes están haciendo eso, recuerden que tienen una posibilidad de cruzar los contenidos de esta asignatura con los contenidos del PPI, ¿no? Con la elaboración del instrumento didáctico, los hiperretos. Pero para hacerlo, pues ustedes deben buscar esos vínculos, ¿no? O sea, buscar cómo vincular lo que ven aquí con lo que ven allá, con lo que están haciendo allá. Entonces, mi sugerencia es, también está en la carpeta de OneDrive, busquen ese vínculo a través de las lecturas que les pongo en esa carpeta. Esa carpeta está específicamente diseñada para ustedes, para que vean que hay temas o hay lecturas, hay autores, hay textos que pueden nutrir el desarrollo de sus proyectos en instrumento didáctico. ¿Listo? Y claro, digamos, también podrían utilizar algún tipo de asesoría o algún tiempo extra conmigo para revisar cómo hacer esa articulación, ¿sí? Entonces yo estoy atento a lo que ustedes requieran ahí en ese sentido. Lo importante es que quienes tienen matriculada esta asignatura y didáctica de la lengua, didáctica de la literatura 1, puedan usar la nota del PPI como 20% de la nota final de esta asignatura, ¿cierto? Digamos que eso les puede convenir bastante. Pero bueno, ese 20% pues sí implica que algo de esta asignatura se vea en su instrumento didáctico, ¿listo? O sea, como que realmente se vea que ustedes están haciendo algún tipo de vinculación, porque si no, pues no tiene mucho sentido ese 20%, ¿vale? Y hay muchas formas de vincularlo, hay muchas maneras de vincularlo. Empiecen a revisar quienes estén interesados en hacer esa articulación, empiecen a revisar la carpeta de la bibliografía y van a ver que hay varias posibilidades de hacerlo. Bien. En general, yo asisto a las sustentaciones de los instrumentos didácticos para revisar eso, para revisar si esa articulación fue realmente efectiva o si pudo hacerse más, ¿sí? O si pudo hacerse menos. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta que forma parte de la asignatura. Y recuerden que la asignatura también tiene un canal de WhatsApp en el que yo no estoy, pero está su compañera Jessica Caterine. Ella administra el grupo y por ahí, digamos, me va contando también si ustedes tienen dudas puntuales o por ahí les envío los enlaces de los videos de las clases si no pudieron llegar, etc. ¿Listo? Entonces, les recuerdo como estos aspectos metodológicos de la asignatura para que de nuevo no se sientan como perdidos o no sepan como esto para dónde va o este señor por qué habla tanto
no concreta nada, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden que está todo en un programa y hay unos canales de información y hay también un repositorio donde tienen todos los materiales, ¿vale? Bueno, entonces dicho eso, vamos a revisar el texto de Halliday, ¿sí? Empiezo a compartir. Creo que cuando comparto pantalla no me sale cuando llega alguien, así que les pido el favor de, si alguien toca ahí a la puerta, me avisen para no dejar a nadie por fuera. Profe, por favor, podría entonces poner a alguien de como anfitrión de la sala para que esa persona pueda aceptarlo. Eso, buena idea, listo. Listo, entonces, ¿puede ser tú? ¿Puede ser tú, Ani? Sí. Vale. Sí, porque Katherine no ha llegado, quién sabe si llega. Entonces, bueno, hoy nos ayuda Ani con esa parte. Bueno, entonces vamos a iniciar. La lectura del texto de Halliday y Hassan es una lectura que nos va a permitir abordar una noción fundamental dentro de la lingüística del texto, ya vamos a esa denominación, y dentro del análisis del discurso, y es el concepto de cohesión, que a ustedes seguramente no les es extraño para nada, tal vez ya lo vieron en la escritura, en el curso de escritura académica o en el curso de lectura de textos escritos académicos, de textos académicos universitarios, digo. O tal vez lo han visto a lo largo de las evaluaciones de sus profesores, pues es muy probable que algún profesor les ponga una nota al pie que diga, falta cohesión, ¿cierto? Así que bueno, la cohesión es un concepto que logró una penetración importante dentro del currículo escolar. Y por esa razón, digamos, no nos es extraño, pero también eso genera un problemita. Y es que cuando esos conceptos que son originados en el campo de la ciencia del lenguaje, o sea, en el campo científico, cuando esos conceptos llegan a la escuela, en general suelen llegar simplificados, recortados e inclusive reorientados, ¿sí? O sea, la escuela, el dispositivo escolar, reorienta, simplifica, el término técnico ahí es transposición didáctica, transpone los conocimientos generados en el campo disciplinar o en el campo científico y los transpone o los transforma, ¿cierto? De alguna forma, cuando llegan a la escuela. Cuando llegan a la escuela en forma de política curricular, en forma de currículo, en forma de contenidos, en forma de, por ejemplo, de libros de texto, ¿sí? En forma de guías. Cuando llegan ahí, están transformados. Y esa transformación, o utilizando el término transposición didáctica, es una transposición que es necesario revisar bien porque no siempre lo que se enseña en la escuela bajo ese concepto corresponde explícitamente y específicamente con cómo se pensó el concepto por fuera de la escuela, ¿cierto? En el campo disciplinar. Entonces eso pasa con este concepto y con otros como coherencia, por ejemplo, o como intertextualidad, ¿sí? Que es un concepto importante para ustedes también en literatura. Entonces, con esos conceptos, digamos, densos, ¿cierto? O saturados, suele pasar que hay una distancia enorme entre el campo intelectual o campo de producción intelectual y el campo escolar. Bien. Como digamos, este es el espacio, la lingüística 3 es el espacio precisamente para revisar detenidamente la creación o la producción, la emergencia de esos conceptos teóricos que sustentan la didáctica de la lengua. Entonces, por eso lo incluyo como central dentro del desarrollo de la lingüística y en este caso de la lingüística en el mundo anglófono, ¿sí? El mundo anglófono. Entonces vamos al 76, fíjense, Halliday y Hassan, dos figuras, dos lingüistas que aparecen en la escena de la lingüística durante la década del 70, Halliday un poco antes inclusive,
Y en el 76 aparece un trabajo pues, fundador, importante, denominado cohesión en inglés, donde, digamos, el término cohesión aparece en el título, pero además va a ser la unidad principal o el problema principal para estudiar el texto. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué estudiar el texto, ¿no? En el 76, ¿por qué ese interés en ese momento? Bueno, nos vamos hasta el 70. En el 70 pasa algo interesante en Alemania. En Alemania aparece el texto como objeto de estudio, ¿sí? Es decir, em, el predominio del interés anterior en la gramática generativa, ¿cierto? En el generativismo o en el modelo chomskiano, había puesto a la oración como la unidad de análisis del significado, ¿cierto? La oración era entonces el espacio de la gramática donde se podían ver los elementos que la generativa transformacional o la gramática generativa transformacional había enfocado como los elementos del estudio de la lengua, en particular del lenguaje. Entonces, digamos que la oración dominante en ese momento en la lingüística va a dar paso en el 70 a otra unidad de análisis que es supraoracional. Supraoracional quiere decir que está más allá de la oración. Pues bien, esa unidad de análisis va a ser el texto, el texto. Y lo primero que empieza a pasar ahí es que se empieza a crear una nueva gramática, ya no una gramática generativa, transformacional, sino una gramática textual. Y de hecho varias gramáticas textuales. Es decir, la pregunta por cómo el significado se construye alrededor del texto como unidad de análisis, ya no alrededor de la oración como unidad de análisis. ¿Sí? Entonces, el paso del 60 al 70 en términos de las ciencias del lenguaje, ustedes pueden ubicarlo como el paso de la oración al texto. ¿Sí? De la oración al texto en tanto que unidades de análisis o intereses, digamos, principales de los lingüistas. En el mundo anglosajón, en el mundo sobre todo norteamericano, la gramática generativa transformacional pues nace ahí, ¿no? Chomsky, pero logra difundirse pues, por una buena parte del campo intelectual europeo. La aparición del texto como unidad de análisis, o sea, ese cambio, se genera en Alemania y Holanda también, digamos, un movimiento intelectual ahí importante que empieza a generar alianzas entre lingüistas para pasar de la oración al texto y para empezar a crear teorías acerca del texto. ¿Sí? Pues bien, esto es el origen de una lingüística particular, ¿cierto? Vamos a decirlo de una vez, de una lingüística del texto, ¿sí? O una lingüística textual. Una lingüística textual que no es ya una lingüística oracional, ¿cierto? A lo Chomsky, y tampoco es una lingüística de la palabra, ¿sí? A lo Saussure, ¿sí? Entonces, de la palabra en Saussure pasamos a la oración en Chomsky, y de la oración en Chomsky pasamos a el texto en la lingüística textual y en varios autores. Uno de ellos, digamos, muy, muy importante, Halliday y Hassan, no en el mundo alemán, sino en el mundo británico. En el mundo británico. Entonces, Cohesión en inglés, una obra fundadora que se enmarca dentro de este cambio, digamos, de aires dentro del campo intelectual de la lingüística europea. ¿Sí? Hasta ahí, esa ubicación histórica, preguntas. Cuando hablamos de generativo transformacional, todas esas cosas, pueden preguntar, refrescar lo que necesitan refrescar. Profe, sí, o sea, si Chomsky se basaba en la oración, es como el niño, ¿sí? Porque él habla de lo innato. Uh-huh. eh, hace como una oración pequeñita, o sea, él no pensaba en que construían textos grandes, sino cómo él unía, digamos, la parte sintáctica en un texto y cómo lo hacía innatamente. Ajá.
Sí, Alejandra, pues digamos que niños porque es el tipo de, bueno, es la edad en la que él puede responder algunas preguntas que le interesan, como por ejemplo la pregunta por la adquisición y el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Entonces por eso nos lo asocia comúnmente con el habla infantil. Sin embargo, pues no necesariamente, solo niños. Lo que Chomsky está buscando es un modelo que permita explicar algunas características del lenguaje, por ejemplo, su recursividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el lenguaje es recursivo? Quiere decir que, fíjense que nosotros tenemos la capacidad de comunicar un conjunto infinito de enunciados, infinito, ¿cierto? Pero utilizando un número finito de herramientas, de elementos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un abecedario, ¿cierto? 28 letras. Ahora, no es que uno aprende a hablar aprendiéndose todas las posibles combinaciones de esas 28 letras, ¿cierto? Ustedes saben que uno no aprende a hablar así, ¿sí? Entonces la pregunta en ese momento, en los 60, era esa. Bueno, pero si tenemos unos recursos finitos, limitados, 28 letras, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es que el niño llega a dominar infinitamente las combinaciones entre esas letras? ¿Ya? Lo cual es muy loco, ¿no? Porque pónganse a pensar que no es que, o sea, si el niño aprendiera solo por imitación, entonces solamente diría, hablaría con las palabras que utiliza, que escucha, que utilizan los papás o la familia o su medio o los otros amiguitos. Pero no, pues no es así. De un momento a otro el niño empieza a combinar, ¿sí? A combinar letras, a combinar palabras, ¿sí? Y bueno, y eso pues para ponerlo solamente en términos de letras y palabras. Entonces, el lenguaje recursivo, ¿sí? El lenguaje recursivo. Y esa pregunta por la recursividad pues lleva a Chomsky a crear un modelo innatista, ¿sí? Como bien lo está diciendo Alejandro. Innatista quiere decir que no es que uno aprenda el lenguaje completamente por imitación, sino que debemos tener biológicamente y también ontogenéticamente, es decir, a través del desarrollo, el desarrollo de cada individuo, uno nace con un dispositivo biológico, y ese dispositivo le permite al ser humano desarrollar el lenguaje. Entonces el lenguaje, Chomsky lo va a definir como una facultad, ¿cierto? Miren que la palabra facultad quiere decir, es una potencia, ¿no? Es una potencialidad, es una capacidad. Y es una capacidad que no es la facultad de comunicarnos, porque los animales se comunican también, ¿sí? No es esa facultad, sino la facultad de, por ejemplo, crear un número infinito de significados a partir de un número finito de recursos. O también la facultad de entender y construir, comprender y producir significados, inclusive por ensayo y error, ¿sí? Inclusive por ensayo y error. Eh, o sea, ensayando las palabras, aprendemos a usar las palabras, ¿sí? Y aprendemos a usar una gramática. Entonces Chomsky piensa que hay una gramática universal, ¿cierto? O sea, hay algo que es común a todas las lenguas, ¿sí? Eso que es común a todas las lenguas es el lenguaje. Entonces, las lenguas, por un lado, serían los códigos gramaticales particulares, ¿cierto? El código del chino, el código del español, el código del italiano, ¿sí? Pero todos esos códigos tan distintos, en el fondo, comparten cosas, ¿sí? Lo que comparten, el nivel en el que comparten esas cosas, Chomsky le llama estructura profunda, ¿sí? Entonces, en la estructura profunda, el lenguaje como capacidad humana tiene unos condicionantes y unas características, que es a lo que él se dedica. Ahora, él no está negando que existan textos, ¿sí? O no está negando que existan
determinantes culturales a la hora de desarrollar el habla, ¿cierto? Él no está negando nada de eso, sino que él se está haciendo una pregunta que no había sido respondida en ese momento. Y es, bueno, varias preguntas. ¿Es el lenguaje universal? Por ejemplo, es una pregunta que no se había respondido ahí. ¿O el lenguaje es una cuestión cultural o es una cuestión adquirida, innata? Entonces eso es lo que él se está preguntando ahí. Y para responder eso, pues él crea una gramática que da cuenta de lo que sucede en esa estructura profunda, ¿cierto? Explica por qué, por ejemplo, en todas las lenguas, aparece necesariamente una cierta combinación que hace gramatical la oración, o sea, que hace aceptable una oración, ¿sí? Por ejemplo, un sintagma nominal, un sintagma verbal, ¿cierto? Se combinan de cierta forma para crear una oración, ¿sí? Esa combinatoria aparece en todas las lenguas como un universal, ¿sí? Entonces él se pregunta cuáles son esos universales. Miren que no está hablando de palabras en realidad, ¿sí? Está hablando de la oración como una construcción sintáctica universal, ¿sí? Entonces de ahí que se concentra en la oración como unidad de análisis. Y luego entonces va a ir encontrando sus universales. Por ejemplo, la jerarquización. Las lenguas tienen jerarquías. O sea, los componentes o constituyentes dentro de una lengua se organizan de manera jerárquica. O sea, se organizan de constituyentes más importantes a constituyentes menos importantes, ¿sí? Entonces ahí nos ofrece un modelo de análisis en el que jerarquizamos los sintagmas dentro de una oración, ¿cierto? Los vamos analizando y eso va quedando como una ramita, como un arbolito. Espero que lo hayan podido ver en Lingüística 2. Entonces, es la pregunta por los universales y por el lenguaje. Esa por ahí va la gramática generativo-transformacional. Entonces, es generativa porque da cuenta de la generación de significados dentro de una lengua vía universales. Y es transformacional porque nos permite entender cómo se pasa de la estructura profunda, que para Chomsky corresponde al nivel sintáctico de la lengua, la sintaxis, cómo se pasa de la sintaxis o estructura profunda a la estructura superficial, que para Chomsky corresponde al nivel semántico de la lengua, ¿sí? O del significado de la lengua. Por eso es transformacional. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre el momento en el que aparece la lingüística textual? Miren qué difícil que aparezca en ese momento porque como que hay una teoría muy robusta, ¿cierto? Que aborda el lenguaje, que está andando desde el 50. La tesis de Chomsky se defiende como en el 54, la tesis de doctorado se defiende como en el 54, aspectos de la teoría de la sintaxis, y a partir de ahí empieza una carrera impresionante, carrera académica, en la que termina siendo un paradigma, ¿sí? O sea, termina siendo un conocimiento estabilizado, ¿sí? O por lo menos un conocimiento que para muchos es aceptable, ¿cierto? Un paradigma. Entonces, irrumpir con otra pregunta para el lenguaje u otras cuestiones, ¿cierto? Que puedan interrogar el lenguaje, pues es complejo. Y en el 70 pasa eso. En el 70 viene a pasar eso con el texto. Bien. Entonces, específicamente en el mundo británico, Halliday y Hassan en el 76 publican Cohesión en inglés, y en esa obra ellos aspiran a varias cosas, pero voy a destacar dos que nos interesan. Una es utilizar la noción de cohesión como una noción que es central para entender qué es un texto, ¿sí? O sea, ante la pregunta ¿qué es un texto?, la respuesta de Halliday y Hassan es: tenemos que mirar si hay cohesión. Si hay cohesión,
¿cierto? Entonces, esa sería una característica fundamental de la noción de texto. Y lo otro, el otro objetivo de esa obra es, bueno, entonces vamos a definir la cohesión no como un fenómeno estrictamente sintáctico, ¿cierto? De organización entre los constituyentes, sino como un fenómeno sintáctico semántico. O sea, como un fenómeno que corresponde o que tiene que ver más con el significado. ¿Sí? Entonces ahí pues ya ustedes estarán calculando, hay un paso, ¿no? Hay un paso del foco en la sintaxis, del foco en la oración, se cambia el foco y se viene a considerar cuestiones más del significado y se introducen, ¿no? Términos que no estaban todavía vigentes o que ni siquiera eran muy conocidos, como el término cohesión. ¿Sí? Cohesión. Bien. Y ustedes leyeron un capítulo de ese libro del 76. Uno de los capítulos más bonitos, digamos, porque es de los más disruptivos, pero también de los más sistemáticos, ¿cierto? Porque lo que hacen Halede y Hassan es ofrecernos como una suerte de organización de un tipo de relación cohesiva que se llama relaciones léxicas, ¿sí? Entonces, como ustedes solo leyeron del capítulo, pongo ese capítulo en el contexto del libro, ¿sí? El libro se dedica a mostrar cómo se realiza la cohesión a través de diferentes relaciones, a través de diferentes mecanismos, ¿cierto? Específicamente dos, los mecanismos referenciales y los mecanismos léxicos. Ustedes leyeron los mecanismos léxicos, yo les voy a comentar sobre los mecanismos referenciales. Y ambos tipos de mecanismos entonces estarían operando o funcionarían para construir la cohesión en un texto. Y recuerden, la cohesión en un texto pues es una de las características principales para que el texto sea identificado como un texto. ¿Sí? Bien. Entonces, relaciones referenciales, relaciones léxicas, la cohesión, ¿cierto? Bueno, vamos para acá. Bueno. Entonces, el mecanismo que ustedes no leyeron, lo comento aquí en este mapa, este sencillo mapa. Una de las formas de construir cohesión es a través de la referencialidad, ¿sí? O del uso de elementos referenciales, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos elementos referenciales? Cuando utilizamos gramaticalmente formas pronominales. Formas pronominales que establecen una relación entre lo dado, lo que ya dije o lo que ya escribí, y la información que presento como nueva, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando se construye un texto, se tiene que lidiar en últimas con ese problema. ¿Cómo avanzo? ¿Cierto? O sea, ¿cómo voy dando información nueva sin perder la seguridad del lector en el sentido de que le estoy hablando de lo mismo? ¿Cierto? No sé si les ha pasado. Ustedes están leyendo y si el texto de un momento a otro hace un cambio muy abrupto, ¿cierto? De tema, entonces ustedes se pierden, ¿cierto? Hay una reacción, hay como una alerta cognitiva ahí. Esa alerta cognitiva les está diciendo, ojo, aquí como que no les están hablando de lo mismo. Aquí como que ya es otra cosa, ¿cierto? Pues bien, uno de los elementos, una de las características que define al texto es esa unidad, ¿cierto? Pero esa unidad es percibida. O sea, como lectores percibimos que el texto tiene unidad cuando podemos defender que ese texto nos está hablando de lo mismo, ¿sí? Y esto pues en literatura es complicado, ¿no? Porque un juego dentro de la literatura puede ser ese, puede ser desacomodar al lector, ¿sí? Cambiar abruptamente el punto de vista o el tópico. Entonces, pero como juego literario es válido, ¿sí? Y por eso hay textos literarios que parecen tan raros, tan extraños. Pareciera que fueran
como varias cosas en vez de una sola cosa, ¿sí? Ojo, en términos textuales, ¿no? No en términos de la interpretación, sino en términos textuales, a veces nos entra la duda de si ese texto tiene unidad. Pues bien, es porque la unidad es una de las cosas que el lector busca casi que intuitivamente para asegurar que lo que está leyendo es un texto, ¿sí? Así que bien, los pronominales aseguran que haya una articulación aceptable entre la información nueva y la información dada, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de esos pronominales que construyen la cohesión referencial? Pues hay varios. Tanto en inglés como en español podemos pensar en pronominales personales, ¿cierto? O sea, los pronombres personales. Podemos pensar en pronominales relativos, es decir, aquellas pronombres, aquellas partículas eh, que funcionan como una suerte de significado abierto, ¿cierto? ¿Qué, dónde, el cual, la cual, los cuales, quién. Pueden aparecer pronominales como posesivos, ¿sí? Pueden aparecer pronominales clíticos, ¿cierto? Clíticos con su forma independiente lexical, o sea, como artículos neutros, o clíticos como derivaciones, o como morfemas que se pegan a la base, ¿sí? Por ejemplo, pensar, pensarlo, ¿cierto? Entre pensar y pensarlo, ¿sí? Se juegan diferencias semánticas, no solamente diferencias morfosintácticas. Pensar tendría un significado desde el punto de vista de un verbo en infinitivo, pero pensarlo nos da información acerca del verbo, pero nos da otra información, ¿sí? Ese clítico que aparece ahí pegado al verbo, ¿sí? Nos da información distinta, es información acerca del objeto directo, ¿sí? Pensarlo nos está diciendo que hay algo que es pensado. Y necesariamente, entonces, funciona como un pronominal, es decir, reemplaza algo que no estamos viendo, ¿sí? Pensarlo. Por ejemplo, ustedes dicen, tengo que pensarlo, ¿sí? La contraparte fácilmente les puede contestar, ¿qué va a pensar? ¿Sí? Pensarlo, ¿pensar qué? ¿Cierto? Esa pregunta de pensar qué, ¿sí? Es la pregunta por el objeto directo y es la pregunta que pone en evidencia a lo como un clítico que está pronominalizando, ¿sí? Entonces sigamos con esa conversación. Si ustedes dicen, sí, tengo que pensarlo, la otra parte les dice, ¿pensar qué? Y ustedes les dicen, y ustedes le contestan algo como, ¿qué de qué? ¿Sí? En ese caso, entonces, empieza a haber un problema de cohesión, ¿sí? Porque el lector o la contraparte, en este caso el interlocutor, no puede establecer claramente una relación entre lo que usted dijo primero y lo que usted dijo después. ¿Sí? O sea, se pierde, se pierde. En eso consiste la pronominalización. Lo mismo sucede con le, con les. Otro mecanismo son los demostrativos. A veces estas partículas, esto, eso, aquello, reemplazan un nombre que ya fue dado, ¿sí? Lo reemplazan para no repetirlo. También funcionan del mismo modo los indefinidos y los reflexivos y recíprocos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando, a ver, uno podría decir hablarnos, ¿cierto? O nos habla, ¿sí? Eh, Frente a nos habla, ¿cierto? Tenemos un objeto indirecto y ese objeto indirecto hace alusión no solamente al sujeto que pronuncia ese enunciado, sino que hace alusión a alguien más, ¿sí? Porque si fuera solo al sujeto que enuncia, entonces el reflexivo no sería nos, sería me, ¿sí? Hablar, me, o me habla,
¿sí? Pero cuando aparece el nos, la pregunta es inmediatamente, para poder comprender, para poder recuperar la cohesión de ese enunciado, la pregunta es, bueno, hablarnos a usted y a quién más, ¿cierto? Entonces, ese tipo de pedidos de la referencia o pedidos de a quién más se está refiriendo o qué es lo que usted quiere decir cuando dice lo o esto o eso, ese qué, aquello qué, mío de quién, ¿cierto? El cual de qué, todos quiénes. Todas esas preguntas son preguntas por la cohesión, ¿sí? Preguntas que en algún momento puede hacer el interlocutor o el lector para recuperar el sentido referencial del texto, ¿cierto? En otros términos, para recuperar la referencia, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí sobre la pronominalización? Profe, yo no entiendo algo. Ah, Es que habías dicho que cuando uno, por ejemplo, en la literatura, cuando encuentra ese extrañamiento de que uno queda como, ¿qué es lo que está diciendo acá? Yo lo entendí de manera interpretativa, pero cuando dices, no, es textual, entonces yo quedé como, ¿cómo así? O sea, uno cómo separa esa semántica de lo interpretativo en la literatura. O sea, exacto, es que esa separación es la que propone la lingüística textual. Miren que el análisis literario eh, en sí mismo, ¿sí? No hace esa separación. El análisis literario, por ejemplo, de la primera oración de la novela, ¿cómo se llama? De la ballena blanca, Moby Dick. ¿Cómo empieza Moby Dick? ¿La leyeron? no, ¿Cómo empieza? ¿No? Eh, bueno. Moby Dick empieza de esta forma. Llamadme Ismael o llámenme Ismael. Así empieza. Llámenme Ismael. ¿Sí? Es un comienzo bellísimo, ¿no? Desde el punto de vista literario, ustedes podrían hacer interpretaciones acerca de por qué el autor empieza con esa forma, ¿no? Con esa forma que apela directamente al lector, que además le da una orden, ¿cierto? Le dice, llámenme Ismael, pero también si le dice, llámenme Ismael es porque tal vez está ocultando su verdadero nombre, etcétera. O sea, la interpretación literaria ahí empieza a jugar, ¿no? Empieza a jugar. Ahora, desde el punto de vista textual, esa interpretación, esas preguntas de interpretación que se haría en la literatura, bueno, son distintas a las que se hace el lingüista, ¿sí? El lingüista, ¿sí?, se preguntaría por cosas como la referencia, ¿cierto? Cuando hay un narrador que dice, llámenme Ismael, ¿cierto? La pregunta no es por qué da esa orden, sino quién habla, ¿sí? ¿Quién es realmente quien está hablando ahí? ¿Sí? Pero no, la respuesta no es imaginando quién es, sino buscando en el texto el antecedente o el anclaje que me permita demostrar que el que dice llámeme Ismael, el que está hablando, el que está haciendo esa orden, está en el texto, ¿sí? Está en el texto y lo podemos identificar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las preguntas de la lingüística textual son distintas de las preguntas del análisis literario. Ahora, ustedes pueden pensar que un análisis literario se puede nutrir de las preguntas de la lingüística, por supuesto, ¿sí? Y que se puede hacer análisis lingüístico-textual de textos literarios, por supuesto, ¿sí? Entonces, no son relaciones excluyentes, pero plantean preguntas distintas, preguntas distintas. ¿Mm? Ya lo vamos a ver porque traje ejemplos literarios también. Entonces ya lo vamos a ver, el tipo de preguntas que nos vamos a hacer son preguntas que no se harían, no sé, en un curso, por ejemplo, de narrativa o de análisis literario. ¿Sí? Bien. Sobre la pronominalización, ¿alguna pregunta? Bien. En la cohesión referencial,
por lo menos como la presentan Halliday y Hassan, también tiene no solamente una identificación de los mecanismos pronominales, sino que esos mismos mecanismos habilitan otras preguntas. Por ejemplo, la pregunta por la direccionalidad, ¿sí? Es decir, cuando yo le presento al lector un significado ya conocido, ya mencionado, ¿cierto? Yo hago que el lector avance hacia atrás. O sea, yo hago que el lector se devuelva para poder que él reconozca lo que ya se dijo y que lo que ya se dijo es de lo que seguimos hablando. Entonces, ese movimiento hacia atrás, ¿sí? Es un movimiento imperceptible que hacemos como lectores o que hacemos como interlocutores, imperceptible, pero cuando no se hace o cuando es difícil de recuperar aquello que ya se dijo, lo más probable es que se haga explícito, ¿sí? Que alguien pregunte, ¿pero usted de qué está hablando? ¿Cierto? O que como lectores nos tengamos que devolver con los ojos, ya no devolver cognitivamente, ¿sí? Con la memoria a corto plazo, sino devolver con los ojos, efectivamente, volver al párrafo anterior, a ver de qué era que me estaban hablando que me perdí, ¿sí? Entonces, hay una direccionalidad, ¿sí? Hay una direccionalidad en la pronominalización. Esa direccionalidad puede ir hacia atrás o puede ir hacia adelante. Cuando va hacia atrás se llama anáfora, cuando va hacia adelante se llama catáfora. Ya vamos a ver ejemplos. Ahora, si el movimiento que hace el lector o que hace el interlocutor se hace hacia atrás o hacia adelante, ese movimiento está dentro del texto, ¿no? Ese movimiento entonces sería endofórico. Endófora, entonces, el movimiento que se hace hacia atrás o hacia adelante para recuperar el referente. Pero a veces ese movimiento no lo hacemos en dirección de atrás adelante, sino que lo podemos hacer en dirección de afuera adentro, ¿sí? O sea, dentro del texto, endófora, afuera del texto, exófora. ¿En qué casos? En los casos en los que el texto o la conversación también nos presenta un elemento que necesariamente nos lleva para poderlo entender afuera de ese texto, ¿sí? Nos lleva por fuera del texto. Por ejemplo, un concepto, ¿sí? Seguramente les ha pasado que cuando les encargan lecturas teóricas, esas lecturas teóricas no se preocupan por definir todos los conceptos que ustedes están leyendo, ¿sí? Es muy probable que utilicen conceptos como si ustedes ya los conocieran, ¿sí? Pues bien, esos conceptos que no aparecen definidos ahí, ni contextualizados necesariamente, son conceptos que ustedes los mandan afuera del texto, ¿sí? Los mandan a una recuperación exofórica del referente. Por ejemplo, a un diccionario, o por ejemplo, a otro texto, ¿sí? Y aquellos elementos que sí aparecen como recuperables dentro del texto o dentro de la conversación, se denominan elementos endofóricos. Cuando el movimiento que nos indican es el movimiento hacia atrás, entonces es un movimiento anafórico o una cohesión anafórica, o simplemente una anáfora. Y cuando nos manda hacia adelante, ¿sí? Entonces es una referencia o una cohesión catafórica. Ya vamos a ver ejemplos. Y otra pregunta sobre la cohesión referencial son los mecanismos de elipsis, ¿sí? A veces, para recuperar el referente, en vez de pronominalizar el referente, ¿sí? Se elide, se suprime el referente, ¿sí? Pues bien, esa supresión, esa elipsis, puede operar en términos del nombre, del sintagma nominal, ¿sí? O sea, pueden suprimir nombres, o puede suprimir inclusive sintagmas verbales o construcciones oracionales. Entonces, la supresión, la elipsis, también es un mecanismo de referencialidad que está involucrado en la cohesión. Pues este es el mapa, pero vamos a ver despacio eso.
Ah, bueno, nada por acá. Listo. Entonces vamos al ejemplo. Vamos a ver una breve narración, ¿sí? Dice, la bella durmiente cierra sus ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse, sigiloso animal, simula un sueño, todavía más profundo, más hondo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe, él también. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que he señalado con colores, ¿sí? Lo que está señalado con colores son los pronominales, ¿sí? Entonces aquí empezamos a identificar algunas preguntas muy particulares del análisis lingüístico, ¿sí? Mientras el análisis literario, no sé, podría preguntar qué relaciones intertextuales se pueden establecer entre esta narración sobre la Bella Durmiente y el cuento tradicional de la Bella Durmiente de Charles Perrault. ¿Sí? ¿Sí es de Charles Perrault? No me acuerdo. O de los hermanos Grimm. Bueno. Entonces, en el análisis literario, por ejemplo, uno podría preguntar por la intertextualidad y bueno, uno podría decir que siguiendo a Genet, esta sería una intertextualidad que modifica el cuento real maravilloso, que lo reorienta, ¿cierto? Este sería un hipertexto de un hipotexto asociado con otro orden de valores, ¿cierto? Que aquí se van a trastocar por valores casi contrarios, ¿cierto? Sí, todo eso que ustedes saben por teoría literaria, aquí no es enfocado, sino que aquí la pregunta va a ser, o va a empezar a interrogar lo más textual, ¿cierto? El detalle. Entonces, una pregunta sería, bueno, vamos a revisar los pronominales, porque los pronominales garantizan que el lector entienda que este texto está cohesionado. Es decir, los pronominales tienen un peso dentro de la comprensión o la incomprensión que pueda suscitar este texto. ¿Sí? Esa es una hipótesis de partida. Los pronominales ayudan o no a la identificación de la cohesión y por lo tanto a la comprensión textual. Ahora, los pronominales, entonces revisemos. El primer pronominal es sus. ¿Recuerdan qué tipo de pronominal es? ¿Posesivo? Claro, es un posesivo. Entonces, ¿qué está haciendo este posesivo? Este posesivo, ¿sí? Está semánticamente informándonos que hay un dueño de lo poseído, ¿cierto? En este caso, que los ojos son de alguien, semánticamente. Pero nos da otra información también, una información cohesiva, es decir, una instrucción. Esa instrucción le dice al lector, mire, sus ojos, para que usted entienda de quién son los ojos, usted tiene que saber el texto a quién le atribuyó esos ojos, ¿cierto? El texto ya dijo que hay alguien, ¿cierto? Y es muy probable que ese alguien sea el dueño de los ojos que están siendo poseídos a través de esta pronominal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el lector? Ustedes que son lectores avanzados, no tienen que devolverse, o sea, no tienen que devolver la mirada para identificar que los ojos son de la Bella Durmiente. No tienen que hacerlo. O sea, inmediatamente entienden que la Bella Durmiente cierra sus ojos, los ojos son de la Bella Durmiente, ¿cierto? Ahora, piensen en un niño que está aprendiendo a leer, piensen en un niño de 6 años, ¿cierto? Piensa en un niño de 6 años. Cuando ese niño se encuentra con este posesivo, ¿sí? Es muy probable que el niño no capte inmediatamente que los ojos que se cierran son los ojos de la Bella Durmiente, ¿sí? Por eso, le vamos a tener que preguntar al niño, verificar, ayudarle a que movilice cognitivamente la anáfora, ¿sí? Repito, ayudarle a que movilice cognitivamente la anáfora, o sea, el movimiento hacia atrás. ¿Y cómo le ayudamos? Le podemos preguntar, ¿qué le preguntaríamos?
Es un niño de 6 años. ¿Qué le van a preguntar? ¿De quién son los ojos? Exactamente, exactamente, ¿de quién son los ojos? Es una pregunta que ustedes no se harían porque son lectores expertos, ¿sí? Pero es una pregunta que está en el mecanismo cognitivo de desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, el maestro tiene que hacer explícitas esas preguntas. ¿Para qué? Para afianzar ese mecanismo y que luego ese mecanismo opere por sí solo, ¿ya? Así como opera en sus cabecitas ahora. ¿Sí? Ahora, pónganse creativos, ¿sí? Pónganse en el lugar de un niño de 6 años, ¿sí? Que tiene un tipo de inteligencia, digamos, más creativa, ¿cierto? Lo vemos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo a los 6 años. Entonces, ese niño no necesariamente va a vincular los ojos con la Bella Durmiente. No necesariamente, ¿sí? O sea, un niño o alguien, inclusive no tan niño, podría decir que este posesivo, puede ser anafórico, ¿cierto? Pero también podría ser catafórico. O que podría ser exofórico, inclusive, ¿cierto? Es decir, que este posesivo tal vez no opere recuperando a la bella durmiente como la dueña de los ojos, sino que tal vez se vaya para adelante, catafóricamente, y busque al dueño de esos ojos, no hacia atrás, sino hacia adelante. Y adelante se encuentra al otro que puede tener ojos, que es el príncipe. En cuyo caso entendería que la bella durmiente le está cerrando los ojos al príncipe. O sea, toma su mano, tal vez, y se la pasa por sus ojos y se los cierra. ¿Sí? Esa interpretación, fíjense, esa interpretación, ¿sí? Es posible porque utiliza un mecanismo catafórico de recuperación del referente. O sea, lo recupera yéndose para adelante, ¿cierto? Pero lo sabemos por el resto del texto, que es una interpretación inadecuada del texto, ¿cierto? Es una interpretación que va a generar, de una vez utilicemos el otro término, va a generar una incoherencia. O sea, va a presentar problemas de coherencia. Debido a un mecanismo cohesivo. El mecanismo cohesivo funciona, pero funciona llevando a una interpretación que no es coherente. ¿Sí? E inclusive ustedes podrían pensar en un niño que es todavía más imaginativo. Y entonces que dice, no, no es que la bella durmiente haya cerrado los ojos, hipótesis 1. No es que la bella durmiente le haya cerrado los ojos al príncipe, hipótesis 2, a partir de un mecanismo catafórico, sino que había un monstruo al frente de ella, ¿sí? Y la bella durmiente le cerró los ojos a ese monstruo que estaba al frente de ella. Hipótesis de interpretación 3, a través de un mecanismo exofórico. O sea, un mecanismo que lleva al lector a recuperar el referente por fuera del texto, en una exófora. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? Fíjense que tenemos un pronominal posesivo, ¿cierto? Que cuando aparece en el texto empieza a garantizar o a construir, a orientar la interpretación del texto. Lo empieza a orientar. ¿Sí? ¿Y por qué no decir entonces, la bella durmiente cierra los ojos de la bella durmiente? Es decir, alguien podría decir, no, pero es que para evitar esa ambigüedad, esas 3 hipótesis de lectura, entonces aclare de quién son los ojos. Pues bien, el texto en realidad no funciona por repeticiones constantes, ¿sí? Las repeticiones constantes del referente en los textos no son usuales o se presentan cuando los fines son distintos.
¿sí? Por ejemplo, en una construcción como la Bella Durmiente cierra los ojos de la Bella Durmiente, ¿sí? Nos parece que fácilmente podríamos decir que la segunda Bella Durmiente no es la misma primera Bella Durmiente. ¿Sí? O sea, parecería que introducimos a dos personajes y no que estamos hablando del mismo y que lo estamos repitiendo para evitar ambigüedades acerca de la pertenencia de los ojos. ¿Sí? O inclusive podríamos decir, la Bella Durmiente cierra sus propios ojos, ¿cierto? Sus propios ojos, un adjetivo, pero fíjense que ese adjetivo resulta extraño, resulta extraño. ¿Sí? Inclusive podría tener algún tipo de función estética ahí. Y es ahí cuando yo digo que todo esto, digamos, en términos del estilo y de las características de lo literario, pues complica la cosa, ¿no? Pero en un texto donde reconocemos una construcción cohesiva regular, ¿cierto? O sea, general, normal, fácilmente nos podemos encontrar con este pronominal, ¿cierto? Y sin que eso afecte el hecho de que se podrían generar tres hipótesis de lectura distintas, una adecuada y dos inadecuadas. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. ¿Listo? ¿Van bien? Va. Entonces, seguimos con la pregunta por los pronominales, ¿no? Aquí tenemos otro. Habíamos dicho, este es un pronominal clítico, ¿cierto? Y es un mecanismo de cohesión referencial. Es decir, nos pregunta por algo que ya fue presentado o por algo que va a ser presentado. O sea, nos manda a la anáfora, nos manda a la catáfora. Entonces dice, está esperando al príncipe cuando lo oye acercarse, ¿cierto? Lo oye, entonces sabemos que es un pronominal clítico con función anafórica y que nos devuelve a el príncipe, ¿cierto? Cuando lo oye acercarse, sigiloso animal, simula un sueño, tan, tan, tan. Aquí tenemos otro lo. ¿Mm? Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe, él también, ¿sí? Este lo, ¿qué referente recupera? Aquí recupera al príncipe, ¿cierto? La princesa, Aquí recupera a la princesa. Exactamente. Entonces, miren, mientras que aquí el mismo clítico recupera uno de los personajes como referente, el mismo clítico recupera un personaje distinto. Aquí recupera al príncipe, aquí recupera a la princesa, ¿sí? Ya podrán calcular que el uso de este pronominal, ¿cierto? Puede ser más difícil o tiene una demanda cognitiva más alta para un lector no entrenado, por ejemplo, para un niño, ¿sí? Un niño podría pensar, podría recuperar, digamos, apostaríamos, que este lo relaciona con el príncipe, pero no es tan claro a que este lo relacione con la princesa, ¿sí? Fíjense que aquí la recuperación del referente está más cerca a cuando se presentó el referente y aquí no. Aquí, ¿dónde está el referente para recuperarlo? O sea, ¿cómo sabemos que este lo es ella? Quizás el pues ella que está adelante. Ajá, entonces su función, ¿cómo se llama? Catafórica. Catáfora, sí. Exacto. Entonces, aquí tenemos un pronominal clítico anafórico y aquí tenemos un pronominal clítico catafórico. Y esa diferencia pues es fundamental, ¿no? Porque claro, la anáfora hace que yo recupere hacia atrás y la catáfora hace que yo recupere hacia adelante, lo cual puede sonar extraño, pero es casi como que me envía al lector a que mire más adelante al texto para poderle dar sentido a esto que está viendo. ¿Sí? Y tenemos este tercer lo, fíjense, este lo que recupera.
Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Él también sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer, etc. ¿Qué es lo que recupera este lo? Que el príncipe se acercó, la información. Exactamente. Entonces, miren, tenemos tres clíticos, ¿cierto? Tres pronominales clíticos, pero tres referentes distintos recuperados por esos pronominales. Aquí se recupera el príncipe anafóricamente, aquí se recupera ella catafóricamente, y ella sabemos es la bella durmiente, y aquí no se recupera ni al príncipe ni a la bella durmiente, se recupera una información, se recupera lo que es sabido, es decir, se recupera una oración, ¿sí? Ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Miren que la oración que se recupera es una oración subordinada, o sea, se recupera una oración compuesta subordinada. En síntesis, un pronominal puede recuperar anafóricamente o catafóricamente, ¿cierto? Primero. Segundo, puede recuperar información de tipo nominal y también información de tipo verbal u oracional. ¿Sí? Síntesis para su toma de apuntes. Entonces, eso con los clíticos, pronombres clíticos. Ya vimos lo que pasa con el pronombre posesivo, lo que pasa con el pronombre clítico. Miremos este, nadie. ¿Qué tipo de pronombre es nadie? ¿Qué tipo de pronominal? Me devuelvo acá. ¿Alguno de estos? Indefinido. Indefinido, exacto. Entonces aquí tenemos en nadie tenemos un pronominal indefinido, ¿cierto? ¿El pronominal indefinido es catafórico o es anafórico? Yo digo que catafórico. O sea, nos manda adelante. ¿Y cuál sería el anclaje? Por el ella. ¿Ella? ¿Y qué tienen que ver ella y nadie? ¿Cómo se relacionan ella y nadie? O sea, para entender nadie, ¿tenemos que leer ella? ¿Hay algún tipo de relación cohesiva entre nadie y ella? Tal vez el pero. ¿Por qué? ¿Hay una relación cohesiva entre nadie y pero ella? Tal vez porque es contrastivo, o sea, se contrasta así, o sea, algo así. Ah, bueno, pero ese no es un tipo de relación referencial, pronominal. ¿Mm? O sea, cuando me dices que aquí hay un contraste, eso es cierto, pero eso es otro tipo de relación, ¿no? Una relación por coordinación. ¿Sí? Si dejamos fuera el pero, o sea, no tengamos en cuenta el pero, que en efecto establece un contraste, eso es cierto. Si nos fijamos solamente en estos dos elementos, vemos que entre nadie y ella no hay relación de cohesión. O sea, ella no ayuda a construir de ninguna manera el significado de nadie. ¿Ya? O sea, podría estar o no estar y eso no nos ayuda para recuperar a quién se refiere nadie. ¿Sí? Nadie, el pronominal indefinido, es un pronominal interesante, ¿sí? Porque nos está diciendo que hay una recuperación de un referente cero. Es decir, nadie significa que lo que el lector entiende es que hasta el momento los personajes que han sido presentados, ¿cierto? No están incluidos dentro de este nadie. O sea, nadie es algo así como el personaje ausente, ¿sí? Es decir, nadie se lo ha dicho, lo que recupera el autor es que ni el príncipe ni la bella durmiente, o sea, ninguno de los personajes presentados pertenece a este nadie, ¿ya? Por esa razón, nadie es un pronominal anafórico, porque le obliga al lector a pensar quiénes han sido presentados para decir ninguno de esos está incluido dentro de nadie. Ninguno. ¿Sí?
pronominal indefinido. Miren que ahí la cosa se va volviendo un poco más extraña. A esas alturas, ustedes ya podrán calcular que la recuperación de este pronominal es todavía más difícil para un lector inexperto. ¿Sí? O para un niño. Un niño podría inclusive darle entidad a este nadie y decir, ah, nadie es el tercer personaje del cuento. Entonces tenemos 3 personajes, la bella durmiente, el príncipe y un señor que se llama Nadie. ¿Sí? Se lo digo porque enseñarle lectura, comprensión lectora a los niños es la cosa más fascinante del mundo. Es la cosa más fascinante. Y si tienen mucha paciencia, que espero que la tengan, o si no, nunca vayan a enseñar en primaria, pero si tienen mucha paciencia, van a ver que la forma como razonan los niños le ayuda a uno a entender los mecanismos textuales. Le ayuda a uno a entender cuáles son esos mecanismos textuales a través de los cuales se construyen fenómenos como la cohesión. ¿Sí? Entonces nadie se lo ha dicho, pronominal anafórico que recupera aquello que no ha sido nombrado. Ella lo sabe, él también, ¿no? Entonces ella, el pronombre, ¿sí? El pronombre es anafórico o catafórico. Anafórico. Es anafórico, exactamente. Ahora, tiene algo muy, muy especial y es que hay que ir muy atrás, miren, hay que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones atrás para saber que ella es la bella durmiente. ¿Ya? Ahora, esa movida hacia atrás, ¿sí? Es probable que ustedes no la tengan que hacer físicamente, o sea, es probable que solamente la hagan cognitivamente. Ella lo sabe, sí, ella, la bella durmiente, listo, perfecto. Pero piensen de nuevo en que es una movida que ustedes la pueden efectuar por entrenamiento, ¿sí? Porque han leído muchísimo. Un lector inexperto no. Un lector inexperto es probable que aquí se pierda, que en ella se pierda, ¿cierto? Entonces aquí de nuevo el maestro pregunta, ¿quién es ella? ¿Sí? ¿Quién es ella? ¿A quién se está refiriendo con ella? ¿Sí? O hace preguntas de prueba. Preguntas de prueba es decirle, por ejemplo, cuando dice ella es la bruja, ¿sí? No, no es la bruja, es la bella durmiente. ¿Sí? Cuando dice ella es la mamá de la bella durmiente, no, no es la mamá de la bella durmiente, es la bella durmiente. Ese tipo de preguntas de prueba ayudan a reforzar la interpretación cohesiva de los textos. Entonces, ella lo sabe, él también. Aquí lo mismo, él. Él, el príncipe, es un referente que está bastante atrás explicitado. ¿Y cómo termina? Con un pronominal de tipo relativo, ¿sí? El pronominal relativo, ¿es anafórico o es catafórico en este caso? Catafórico. Catafórico, o sea que la información para recuperar este relativo está adelante. Si está El adelante, de que entonces, tenga los ojos bien abiertos. ok, ese es lo que hay después a nivel oracional, ¿no? Esta sería la oración que está subordinada a la primera, ¿cierto? O sea, sintácticamente estás en lo correcto. Tenga los ojos bien abiertos, ¿sí? Es la oración subordinada a la primera, que sería ningún príncipe pasa junto a una mujer, ¿cierto? Y el nexo subordinante sería el relativo. Eso es en términos sintácticos, ¿sí? Ahora vamos a pensarlo en términos textuales. En términos textuales, fíjense, la cosa cambia. Primero porque ya la pregunta no es por las oraciones, o sea, si una está subordinada a la otra o si una está coordinada con la otra. No es esa la pregunta. La pregunta es por el nexo, ¿sí? Justo lo que la gramática oracional dejaba por fuera, los nexos. ¿Sí? No sé si ustedes hicieron los ejercicios, los análisis arbóreos, pero los análisis arbóreos, estas partículas eran muy sencillas. Bajaban una ramita y decía nexo y ya, y listo, ahí terminaba.
¿sí? Mientras que todo esto, ¿sí? Había que bajarlo con análisis de sintagmas, ¿no? Ahora, este no. En el caso de la lingüística textual, el nexo nos obliga a pensar si cuando aparece, ¿sí? El lector tiene que devolverse o tiene que adelantarse para saber de quién se está hablando, ¿sí? Ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Nos está diciendo que este que se refiere a la mujer, ¿sí? Ahora, a la mujer que en particular tenga los ojos abiertos. Por lo tanto, es una anáfora que nos obliga a ir hacia atrás. Ir hacia atrás a ver de quién nos están hablando. Nos están hablando de una mujer. Una mujer genérica eh, cuyo comportamiento va a ser especificado después del pronominal relativo, ¿sí? Los pronominales relativos son los tipos de nexos cohesivos o los tipos de mecanismos de cohesión que más demanda cognitiva presentan. Por lo tanto, son los que se adquieren de último, ¿sí? Los que se adquieren más tardíamente. Por esa razón, los textos que tienen muchos pronominales relativos son textos que son difíciles para los lectores no entrenados, ¿sí? Entre más relativos tenga, puede haber más dificultad para recuperar el referente, ¿sí? En síntesis, en este texto vemos unidad, ¿cierto? Sabemos que es un solo texto. Podríamos decir que inclusive podemos identificarlo como un cuento, un microcuento, una microficción. Y parte de la razón por la cual percibimos esa unidad en el texto tiene que ver con el uso de ciertos mecanismos pronominales en los cuales descansa la cohesión, ¿sí? En los cuales descansa la cohesión. O, podemos decirlo de otra forma, el texto garantiza que está hablando de lo mismo a través de diferentes formas pronominales que hacen que el lector avance y retroceda, buscando siempre el referente, o sea, aquello que ya fue presentado. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿qué sería un análisis lingüístico textual de la pronominalización? Sería la ubicación de los pronominales, ¿sí? La identificación de los mecanismos fóricos, es decir, exofóricos o endofóricos, y entre los endofóricos, anafóricos y catafóricos, ¿sí? La identificación de las elipsis, ¿sí? Y la síntesis acerca de cómo esos mecanismos pronominales contribuyen o no a que el texto sea percibido como un texto cohesivo. ¿Mm? ¿Identificaron una elipsis o no? Fíjese aquí, elipsis hay por todas partes, pero vamos con la primera. La bella durmiente cierra sus ojos, pero no duerme. ¿Quién no duerme? La Bella Durmiente. La bella durmiente, listo. Entonces, ¿qué es lo que se elidió? ¿Qué es lo que se suprimió aquí después del conector? La palabra Bella Durmiente. No es una palabra, Bueno, la frase. no es una El frase. pronombre. El pronombre, exactamente, el pronombre, ¿cierto? O el sintagma nominal también. Yo podría decir, la bella durmiente cierra sus ojos, pero la bella durmiente no duerme, ¿cierto? El sintagma nominal. O podría decir, la bella durmiente cierra sus ojos, pero ella, pronombre, ella no duerme. Fíjense que aquí no está ni el sintagma nominal ni el pronombre. No está. Ahora, no está, es elidido, ¿sí?
esa supresión no la vemos, pero cognitivamente la recuperamos. La prueba de que cognitivamente la recuperamos es que seguimos leyendo, comprendiendo el texto, comprendiendo la información nueva. Si no lo comprendiéramos, entonces reclamaríamos algo acá. ¿Sí? O sea, reclamaríamos que nos den el referente. ¿Sí? Pero como no dormir y Bella Durmiente además están muy relacionados, aquí podemos elidir completamente eh, el sintagma nominal. ¿Sí? Bien sea en su forma completa, la Bella Durmiente, o en su forma pronominal, ella. ¿Sí? ¿Pueden identificar otro lugar del texto donde hay una elisión? El nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Listo, ¿qué se elide? La información de que el príncipe llegó. Ah, ok, 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 acá, listo. Entonces, aquí se elide, ¿no? Nadie se lo ha dicho, aquí tendríamos la información elidida. Ok, bien. Aunque, digamos, no es que se elida, sino que se aplaza, ¿sí? En rigor no sería una elisión, sino un aplazamiento, que es otra categoría. Se aplaza porque fíjense que aquí adelante aparece, ¿ya? Entonces, digamos que, bueno, esa información no se presenta aquí. Si el texto terminara aquí en también, entonces sería una elisión, ¿cierto? Pero el texto no termina acá, el texto termina acá. Por lo tanto, la información no se ha elidido, se ha aplazado, ha sido aplazada, todavía no ha sido presentada o ha sido suspendida, ¿sí? Pero sí podemos identificar otra elisión más clara. Otras. Piensen a ver dónde. Profe, yo tengo una, pero no sé si sea una edición, Dale, digamos, donde pensemos. dice en más hondo, simula un sueño todavía más profundo, más hondo que pues el sueño, ¿no? Por supuesto, Joana, claro que sí. Mira, aquí tenemos todavía más profundo, más hondo, ¿cierto? Tenemos entonces un sintagma adverbial, ¿sí? Tan, que empieza con el adverbio, ¿sí? Pero, fíjense, el referente de más hondo, ¿sí? Es un referente que no está, no está. Mire, aquí debería decir, simula un sueño todavía más profundo, un sueño, ¿cierto? Voy a meter el sintagma nominal ahí, un sueño más hondo, pero no está. Ahora, no está y no se necesita que esté, ¿sí? En ese caso ha sido elidido. Miren que nada lo reemplaza. No está reemplazado por nada, no es una pronominalización. Nada lo reemplaza, pero sabemos que está. Entonces, es invisible a los ojos, ¿sí? Pero cognitivamente lo vemos. Cognitivamente no representa un obstáculo para seguir leyendo el texto. Para nosotros, ¿no? Para otro lector menos entrenado, a lo mejor un lector que está aprendiendo, tal vez tengamos que reponer la elisión, ¿sí? Y decirle, el sueño es todavía más profundo y el mismo sueño es todavía más hondo. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos la aplicación de las categorías y más o menos las cosas que podemos preguntarnos con respecto a la pronominalización, a la direccionalidad y a la cohesión, perdón, y a la elisión. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos lo que les decía, la cohesión, repito. Problemas de pronominales, la pregunta sería entonces cada uno de estos elementos, qué es lo que viene a referenciar, ¿cierto? Problemas de direccionalidad, es decir, los tipos de movimiento que le estoy indicando al lector que haga para que mantenga el sentido, y los tipos de elipsis o aquello que
el texto no dice, ¿sí? Pero que no requiere decir para ser comprendido como un texto cohesionado. Bien. Entonces aquí, bueno, es que había hecho una distinta para anáfora. Bueno, estas flechitas ya saben, relaciones anafóricas, relaciones catafóricas. Fíjense en este texto que es menos narrativo, ¿no? Dice, un investigador busca observar en una comunidad rural comportamientos de intolerancia familiar. Al hacerlo, nota la presencia de conductas agresivas e intolerantes hacia las mujeres que deciden trabajar. Entre las justificaciones que dan los hombres están la crianza de los niños y los peligros de la calle, ¿sí? Al hacerlo, entonces aquí tenemos un clítico unido a la base del verbo que nos devuelve hacia atrás. Ahora, nos devuelve hacia una construcción oracional, ¿sí? Al hacerlo, ¿hacer qué? El lector tiene que recuperar una gran cantidad de información, un paquete grande. Ese paquete es un paquete oracional que está antes de ese clítico. El lector recupera, un investigador busca observar en una comunidad rural comportamientos de intolerancia familiar, ¿sí? Entonces, mire, en este clítico se reemplaza todo un paquete de información que está antes del punto, ¿sí? Calculen entonces ustedes cuál es la demanda cognitiva que presenta el uso de pronominales de tipo clítico en textos como este, que son típicamente textos académicos. ¿Sí? Y aquí, en términos catafóricos, el ejemplo nos sirve para mostrar cómo la catáfora se presenta a menudo a través de anuncios, ¿sí? Por ejemplo, entre las justificaciones que dan los hombres están 1, 2 y 3. No, perdón, 1 y 2, la crianza y los peligros. Las justificaciones, ¿sí? Introducen una catáfora, anuncian algo que no se ha dicho y que se va a decir más adelante. Fíjese que no es una elisión, ¿sí? Es una catáfora que suspende la información, la anuncia y luego la despliega después de la compra, ¿sí? También puede aparecer con 2 puntos. Los 2 puntos son un signo ortográfico que en términos textuales funciona como un mecanismo catafórico. Por ejemplo, las justificaciones son las siguientes, 2 puntos. En ese caso, los 2 puntos separan la información anunciada de la información efectivamente dada. Miremos este. Las recientes transformaciones del sistema capitalista imponen la necesidad de una investigación más cercana al terreno. ¿Qué tipo de direccionalidad hay aquí? ¿Hacia dónde nos envía el texto? ¿Alguna idea? Solo tienen 3 opciones. Creo que es exofórico porque Exactamente. nos hacen entender que nosotros sepamos las recientes transformaciones. Exactamente. Entonces nos envía a una información que no está dentro del texto. O sea, si nos vamos para atrás del sintagma, tenemos las, y para adelante tenemos imponen la necesidad, y ninguno de esos lugares nos da información acerca de cuáles son las recientes transformaciones del sistema capitalista. Entonces aquí tenemos una exófora, o sea, un movimiento hacia afuera del texto que es requerido para poder entender el texto, ¿sí? Si no recuperamos esa información, pues no logramos entender completamente a qué se refiere el texto. Bien. Aquí están los fenómenos de elipsis, fíjense. Frente a este texto que repite algunos elementos, yo puedo quitar esos elementos, ¿sí? O sea, elidirlos y conservar la cohesión. Por ejemplo, el esqueleto del hombre está compuesto de huesos y algunos
están unidos de tal manera que puedan movilizarse. ¿Sí? Pero para que se muevan es necesario que entren en acción los músculos. Estos movimientos que realizan los huesos con ayuda de los músculos pueden compararse funcionalmente con los de una palanca, ¿cierto? Entonces aquí, huesos es el idido, porque la referencia es muy cercana. Estos huesos es el idido también, seguimos hablando de los huesos. Y aquí, movimientos es el idido, y esa elisión, a pesar de que la palabra, su referente, no está tan cerca, igual funciona, igual se conserva el sentido. ¿Sí? ¿Qué otra estrategia podríamos utilizar para no repetir la palabra movimientos? Estos movimientos que realizan los huesos con ayuda de los músculos pueden compararse funcionalmente con los de una palanca. Elidir o decir con los no movimientos, sino ¿qué otra opción tendríamos? ¿O no hay más opción? O elidirlo o dejarlo repetido. Con la acción de una palanca. Exactamente, sí. Funcionalmente con la acción de una palanca, exactamente. ¿Sí? Entonces ahí lo reemplazamos. ¿Cómo se relacionan la acción y estos movimientos? Esos dos elementos textuales. ¿Qué tipo de relación tienen estos movimientos y la acción? ¿Se relacionan de alguna forma? Puede ser que son sinónimos. Exacto. Operan por sinonimia o en realidad casi, cuasi sinonimia, ¿sí? Pero en todo caso, se relacionan por reiteración, O sea, la acción repite estos movimientos, ¿sí? El sintagma, la acción, repite el contenido semántico del sintagma, estos movimientos, ¿sí? En este caso, entonces, no hablaríamos de elipsis, sino que hablaríamos de reemplazo, ¿sí? De reemplazo, de sustitución. Pero aquí sí hablamos de elipsis porque eliminamos y no reemplazamos con nada más, y eso no altera sustancialmente que el texto siga siendo comprensible. Pueden compararse funcionalmente con los de una palanca. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos ejemplos muy sencillos de elipsis nominal. Estas sillas están sucias, tome de las sillas limpias. ¿Qué eliminamos? ¿Qué podemos eliminar? El sintagma nominal, ¿no? Sillas, el núcleo del sintagma nominal. Entonces, estas sillas están sucias, tome de las limpias. Estos zapatos le quedan pequeños, pónganse estos. ¿Preferirías una mesa de vidrio o de madera? O inclusive, o una de madera. En español serían aceptables ambas elecciones. Bien. El otro tipo de elipsis, de acuerdo con el mapa, es cuando suprimimos completamente una construcción verbal, un sintagma verbal. Por ejemplo, a medida que el agua va escaseando, van disminuyendo las posibilidades de vida. Esto puede observarse en los desiertos, donde prácticamente no llueve, o solo muy esporádicamente, ¿sí? Fíjense que ese o solo muy esporádicamente elimina completamente el verbo que hace al tema del texto, pero esa eliminación no altera completamente la posibilidad de comprender el texto, ¿sí? Entonces, elipsis verbal. Bien. Si lo pusiéramos en términos de reemplazo, o sea, no de elipsis, sino de sustitución, entonces podríamos sustituir el verbo llover por otros verbos como ocurre o como inclusive el verbo conclítico, hacerlo, solo lo hace muy esporádicamente. Bien.
Bien, vamos a la elipsis en la Bella Durmiente, ya vimos algunas. Fíjese que aquí, si ustedes juegan a deshacer los mecanismos de elipsis que están en el texto, entonces van a ver qué elementos fueron eliminados, que podrían ser repetidos, pero que al ser repetidos hacen que el texto inclusive pierda en comprensión, ¿sí? Porque un texto que repite constantemente los sintagmas, que repite constantemente los referentes, a diferencia de lo que uno podría pensar, no es un texto más fácil de leer, ¿sí? Es un texto con el cual el lector tropieza todo el tiempo, ¿sí? Cognitivamente, entonces, estamos tratando de hacer elipsis, sustituciones y pronominalizaciones todo el tiempo en los textos, ¿ya? La capacidad de hacerlo de manera cada vez más adecuada forma parte de la adquisición compleja del código, ¿cierto? Entre más compleja es esa adquisición y ese desarrollo, ¿sí? Más mecanismos textuales variados de sustitución, de elipsis y de pronominalización ponemos en juego, ¿sí? El caso de la anáfora y la catáfora es claro en eso. Los escritores expertos logran combinar anáforas y catáforas en la redacción de su texto. Los escritores más inexpertos en general utilizan más anáforas que catáforas. O sea, en general hacen que el lector tenga que devolverse más a que introduzcan anuncios acerca de lo que la información nueva que va a ser presentada. Entonces, la catáfora está relacionada con la adquisición más elaborada del código, el desarrollo más elaborado del código. Lo mismo la exófora, ¿sí? Los textos académicos y científicos en general presentan una muy buena cantidad de exóforas, ¿sí? Lo cual nos estaría indicando que en términos textuales, la exófora demanda el conocimiento más amplio de los mecanismos textuales que hacen a la cohesión. Bueno. Listo, entonces, por un lado, las relaciones referenciales o relaciones gramaticales se pueden analizar, se pueden estudiar a través de esas opciones que nos da Halliday y Hassan, ¿sí? Son opciones, ¿por qué? Porque su definición de la gramática tiene que ver con eso, tiene que ver con definirla como un sistema de opciones que tiene el hablante, ¿sí? Es decir, cuando hablamos o cuando escribimos, tenemos la posibilidad de elegir, ¿sí? Hacemos elecciones. Y entre esas opciones que tenemos para elegir está el uso de los mecanismos pronominales, el uso de sustituciones, el uso de elisiones y el uso de mecanismos de direccionalidad. Es decir, podemos poner al lector a ir hacia afuera o a quedarse en el texto, a avanzar o a retroceder, etc. Entonces, esas son opciones que tiene el hablante para construir el texto. El otro tipo de relaciones que ustedes estudiaron en el texto son las relaciones de cohesión léxica, ¿sí? que son estas. El mapa es un resumen del texto que ustedes ya leyeron, incluye algo que no está en el texto, o sea, no está en la reflexión del 76, que es un tipo de reiteración que puede aparecer a través del uso de metáforas, como ya vamos a ver. El uso de metáforas entonces también funciona cohesivamente como un mecanismo de reiteración que construye un tipo de cohesión, una cohesión léxica, ¿sí? Y bueno, repasemos eso que ustedes ya leyeron. Halliday y Hassan plantean entonces dos grandes mecanismos de cohesión asentados en el uso de palabras, del léxico. Un mecanismo que ellos llaman mecanismo de reiteración, que funciona a través de diversos modos. Por ejemplo, repetir la palabra que ya fue mencionada, repetirla, ¿sí? Literalmente. Utilizar un cuasi sinónimo, es decir, como el ejemplo de ahorita, utilizar una palabra que es sinónima pues, o se parece bastante en el contexto de ese texto en particular, en cuyo caso se construye una relación de semejanza más que de igualdad.
y se pueden presentar. El segundo término puede ser un término que superordena al primero, ¿sí? Es decir, incluye al término que ya fue mencionado, o lo contrario, generalización, en cuyo caso el término expande el significado. El todo por la parte y el anterior la parte por el todo. Y como les decía, yo puedo utilizar una metáfora también como un modo de reiterar el contenido de lo ya dicho. En ese caso, entonces, la relación que se construye es una relación de identidad o de analogía también. Bien. Y hay otro tipo de mecanismos de cohesión que son los mecanismos de colocación. La colocación o coocurrencia también, de acuerdo con la traducción que lean, puede funcionar por contraste, como lo encontraba Alejandra ahora en un pedacito del cuento, por contraste, es decir, cuando se oponen significados, por ejemplo, a través de conectores adversativos, como el pero, o se pueden coordinar los elementos en el texto, de manera que el segundo elemento complementa al primero. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos mecanismos. Bien. Sí. Bien, entonces reiteración por repetición. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Miren que es un extracto de un manual escolar, ¿cierto? De ciencias. Manuales en cuyos contenidos suele aparecer reiteraciones por repetición. Por ejemplo, del sintagma la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, ¿cierto? ¿Por qué creen que se repite tanto la tierra en ese texto? ¿Alguna sospecha de por qué se repite tanto? Porque usted dijo que era como un manual, tal vez es para niños o algo. Exactamente, entonces el texto instruccional es un texto que está preocupado por facilitar la comprensión textual, ¿sí? Y la comprensión puede ser uno de los efectos que logra la reiteración por repetición, o sea, darle todo el tiempo al niño, al lector, el referente, ponérselo ahí explícitamente, ¿sí? Por esa razón suele aparecer en textos de tipo manual, ¿sí? Sin embargo, no siempre. Fíjense, la repetición no podemos asociarla nada más con la comprensión o la preocupación porque el otro comprenda exactamente yo de qué estoy hablando, ¿sí? En casos como este, la repetición funciona de manera muy distinta. Revisemos el pedacito del video. Precisamente en el despacho Oval, durante su encuentro con el presidente Donald Trump, estaba el asesor de seguridad nacional, John Bolton. Él generó una polémica recientemente porque en su cuaderno se vio cómo tenía anotado 5.000 tropas a Colombia. ¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas. ¿Usted ha estado con él recientemente? Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano, y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible, y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela. ¿Pero está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático, y la continuidad del cerco diplomático tiene que ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las fuerzas militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó. Entonces no está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio. Nosotros hemos sido claros, lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático. Entonces, ¿es un no? El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de América Latina. Entonces creo que eso es un gran triunfo para celebrar, y espero que la continuidad de eso se vea representado en que haya más militares, al igual que los que lo hicieron en los últimos días, entregándole su juramento y su lealtad a Juan Guaidó. Discúlpeme, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta. ¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses en su territorio? Le respondo de nuevo. ¿Sí o no? No tiene matices esta pregunta. Es que como no tiene matices, le reitero
que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático. Bueno, el video es muy simpático, no sé qué les parece a ustedes, pero nos sirve para revisar las otras funciones que podría tener la reiteración. Fíjense que al final el presidente, al ser interrogado incisivamente por el periodista para que dé una respuesta clara, ¿sí? Para que diga si sí o no va a Colombia a admitir la presencia de tropas estadounidenses, el presidente está diciendo que por eso le reitera, ¿sí? Le reitera, es decir, está diciendo que la reiteración que está utilizando a través del sintagma el cerco diplomático es una reiteración que está respondiendo a la pregunta, ¿sí? A lo que está preguntando el periodista. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Está respondiendo o no está respondiendo? No, solo estás disuadiendo la atención con un término ambiguo que nadie entiende. ¿Qué significa? Muy bien, Luis dice algo interesante y es que está distrayendo, o sea, está, en vez de responder la pregunta, está utilizando un término que sí, que puede ser un término más bien vacío, ¿no? Cerco diplomático. Pues un término que no aparece sino hasta la entrada de este presidente, digamos, en escena internacional, de hecho. Esto del cerco diplomático, les recuerdo para los que no están muy conectados con eso, es una estrategia política internacional que viene con la presidencia de Duque a propósito de las relaciones con Venezuela, ¿sí? Entonces, en teoría, el cerco diplomático implicaría que un conjunto de países se unen, países adversos al gobierno venezolano, se unen para cercar, metafóricamente, cercar a ese país y obligar a Nicolás Maduro a renunciar a la presidencia. Cosa que en principio y en el momento inclusive de esta entrevista todavía se veía como una estrategia posible, probable de éxito, pero que con el tiempo pues vino a demostrar que no era más que lo que dice un poco Luis, una palabra vacía, ¿no? Una palabra vacía, más bien un distractor, un distractor. Y en efecto, una de las funciones, ahora sí, digamos, discursivas del mecanismo textual de la reiteración es la distracción, ¿sí? Es decir, si ustedes tomen nota, si ustedes no quieren responder una pregunta de sí o no, ustedes podrían elegir utilizar la reiteración para distraer al interlocutor, para distraer al auditorio, ¿cierto? ¿Cómo lo distrae? Lo distrae enfatizando, ¿sí? Intensificando la reiteración. No sé cuántas veces, no sé si las contaron, cuántas veces dice Duque cerco diplomático, pero son varias, ¿eh? Como 15 por ahí, no sé. Y esa reiteración claramente está en una dinámica distinta a la del manual escolar, ¿no? En el manual escolar esa repetición pues, tenía sentido didáctico, pedagógico, ¿cierto? Ayudarle al niño a comprender, a que no pierda el referente. Aquí no. Aquí no hay una función de ese orden pedagógico de la comprensión textual, sino que aquí hay una función más política, digamos, más del orden de la distracción como plantea Luis. ¿Sí? ¿Otra idea? ¿Alguna otra idea de por qué se utiliza la reiteración por repetición en esa curiosa entrevista del presidente Duque? Bueno, hay otras funciones, digamos, no solamente funciona como distractor, sino también para remarcar una posición política. Fíjense que hay una también necesidad de marcar el campo, de marcar dónde está parado el presidente y por lo tanto dónde está el país frente a la coyuntura con Venezuela y pues esa forma de posicionamiento político, es un posicionamiento de la agenda política internacional, pues se logra también vehiculizar a través de la repetición, ¿sí? La repetición. Entonces, con este ejemplo, empezamos a ver cómo los mecanismos textuales analizados, algunos de ellos por Halide y Hassan,
nos dan herramientas para interpretar lo que sucede más allá de esos mecanismos en los discursos sociales, en los discursos públicos, ¿sí? Un análisis de esta pieza, de esta entrevista, tendría que preguntarse eso, tendría que preguntarse, bueno, pero ¿por qué repite tanto cerco diplomático? Y la respuesta, pues, podría funcionar muy bien desde el punto de vista del análisis, acudiendo a la noción de reiteración por repetición como un mecanismo textual. Un mecanismo textual que ahí adquiere funciones más allá de las esperadas, ¿cierto? Más allá de las tradicionales. Bien, entonces vamos a dejar por ahora ahí porque ya están llegando los estudiantes de la otra clase. Espero que les vaya haciendo sentido el texto de Halle de Hassan, si es la idea. Mañana continuaremos con el repaso del texto y por favor traigan sus preguntas para seguir abordándolo. Bueno, entonces nos vemos, continuamos mañana. Gracias, Listo, profesor. Hasta luego. profesor. Muchas Listo, gracias. profe, gracias. Vale, hasta pronto. Hasta luego.